descansar. Mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En oscuridad puedo verte aquí. Mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti, frente a todo lo que veo. Creo en ti, frente a todo lo que siento. Creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, y en la oscuridad solo tu luz me guiará. En la tempestad puedo descansar. Mi esperanza en ti he puesto, el dueño de la tierra y el mar. En oscuridad puedo verte aquí. Mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti, frente a todo lo que veo. Creo en ti, frente a todo lo que siento. Creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, y en la oscuridad solo tu luz me guiará. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará. Creo en ti. Estamos aquí con la iglesia también. Jesús es vida, la iglesia que el Señor está levantando aquí en San Salvador de Jujuy. Veo hermanos también de General Roca, también la familia de Verónica San Filipo, creo que es su mamá. Un gusto de conocerle desde aquí. Distintos hermanos también de Cipolletti. Un gusto de poder ver y estar en este tiempo juntos. Estamos con este tema de lo que tiene que ver la mayordomía cristiana, ¿verdad? En cuanto al tiempo, mayordomos del tiempo, ¿verdad? En lo que tiene que ser allí. Ahora, si hacemos un clic allí en esa placa, Antonelita, vamos a ver
ahí el texto de Efesios 5, 15 al 17. No es el texto, el pasaje central que quiero compartir en esta noche, pero sí partir con esta premisa, ¿verdad?, de lo que está aquí en este pasaje. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si hacemos clic allí, Antonella, nos va a marcar algunas opciones, ¿verdad? Esto es que traté de que quede allí ese círculo en la palabra necio y sabio, pero se deslizó. Hay dos, digamos, protagonistas, ¿verdad? Hay dos maneras de poder construir nuestra vida. Al hablar de la mayordomía del tiempo, tiene que ver con la mayordomía de nuestra vida, cómo construimos nuestra vida. Efesios 5, Pablo ahí escribe diciendo, hay dos clases dos maneras de construir nuestra vida, como necios o como sabios. Obviamente que el necio, dice allí el Salmo 14, no cree en Dios, no tiene en cuenta a Dios. Ahora hay personas que son creyentes, que han recibido a Cristo, pero lamentablemente han empezado a no tener en cuenta a Dios y habrá comenzado sutilmente a tomar decisiones sin ver los consejos que Dios nos da. Entonces, por eso está el otro clic que tiene que ver con la última parte de esta sección de verso, que dice, ver cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cualquiera de estos dos formas, como necio, como sabio, vamos a construir nuestra vida. Hacemos un clic allí, Antonella. Primeramente vamos a ver nuestros propósitos, no solo nuestros propósitos, sino también las prioridades, y no solo las prioridades, sino tiene que ver con una planificación, no salieron debajo de los números las palabras, pero bueno, tiene que ver el número 1 con propósito, número 2 con prioridades, número 3 tiene que ver con una planificación. Ahora estos ítems lo puede construir en su vida para ordenar un proyecto de vida, ya sea como necio o como sabio. Tanto el necio, que no tiene en cuenta a Dios, proyecta su vida teniendo un propósito. Él también va a dar prioridades de acuerdo a ese propósito y va a planificar así. Así también el sabio. Ahora la diferencia está en aquel que busca construir su vida conociendo cuál es la voluntad del Señor. Ahí en Marcos el Señor Jesucristo le está diciendo, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si al fin de cuentas va a perder su vida. Y es lamentable porque hoy por hoy las personas quizás no son, digamos, idólatras, entre comillas, pero sí han dado mucho lugar al humanismo, donde el mismo Dios es el hombre mismo. Y sutilmente, digamos, con muchos argumentos, podemos decir que tiene de malo, ¿no? Pero todo aquello que desplaza a Dios se convierte en idolatría. Vamos a ver, en la placa siguiente lo va a mostrar, y vamos a buscar, por favor, el libro de Jueces. Este es el pasaje que quisiera que analicemos, que observemos, el pasaje de Jueces, capítulo 2, el verso 6 al 19. Para ubicarnos en la historia, recordarán ustedes que Dios ha escogido a Abraham para construir, para crear un pueblo especial en la cual tenía que venir el Redentor, el Señor Jesucristo. Esa nación es Israel, la construyó, la creó Dios a través de Abraham y de Sara, ¿verdad? Ahora, Dios había prometido un lugar, ¿no?, que es todo lo que es Canaán, para esos tiempos bíblicos, en la cual le ha dado Dios por heredad. Pero Dios también
tenía distintos tratos para con el pueblo de Israel. Ellos estuvieron en Egipto esclavos por 430 años y Dios, de una manera maravillosa y llena de misericordia, los libró a través de la mano de Moisés. Y anduvieron peregrinando por causa de la incredulidad 40 años en el desierto. Y después ingresaron a la tierra prometida para conquistarla y para distribuir las tribus por heredad. Y ahí se escribe el libro de Josué. Josué es un libro de victoria, Josué es un libro de conquista. Josué tenía 80 años cuando ya falleció Moisés, partió a la presencia del Señor y quedó al mando, digamos, de la nación de Israel, Josué. Ahora, Josué, cuando él está ya viejecito, él vivió hasta los 110 años después que él conquistó la tierra de Canaán y distribuyó a los tribus por heredad. Él le dijo, miren, recuerden cómo el Señor nos libró. Ustedes son conscientes, ¿verdad? De todo cómo el Señor nos libró de la tierra del enemigo y cómo incluso aquí nos ayudó a vencer a gigantes. Ahora ustedes están ya, han heredado la tierra que le corresponde, necesitan terminar de eliminar a sus enemigos y nunca se olviden de Dios, ¿no? Siempre estén recordando a Dios. Eso fueron sus palabras de consejo constantemente para con el pueblo de Israel. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿qué pasó? El libro de Jueces es un libro triste, es un libro de derrota. Es un libro donde lamentablemente se dio la espalda a Dios. Y leemos allí en Jueces capítulo 2, el verso 6, y dice así, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librase de mano de los que despojaba, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que oprimían y afligían. Hasta aquí nada más. Encontramos aquí dos generaciones. Una generación que invirtió su tiempo, invirtió su vida
en construir en obediencia a los consejos de Dios. Y otra generación, como decía Efesios, no como sabios, sino como necios, una generación que fue necia, que descuidó, despreció el tener en cuenta a Dios y le fue mal, lamentablemente. Hacemos clic entonces, Antonella, en la placa siguiente, y vamos a estar viendo en la placa siguiente, digamos, estos fundamentos, ¿no? Dios le había indicado al pueblo de Israel cuáles eran, digamos, los fundamentos principales, imprescindibles, para que toda persona pueda tener bendición en su vida. ¿Cuál era lo que no tenía que faltar en su vida? Y primeramente tenían que evocar a Dios. Si ustedes recuerdan, allí en Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, del verso 5 al 9, está diciéndole ahí al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando recién se estaban escribiendo las tablas y los consejos de Dios: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo tenían que invertir su tiempo? ¿Cómo tenían que invertir su vida? Pues tenían que estar siempre considerando a Dios. Dios había instruido al pueblo de Israel sobre 3 fiestas principales, que era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cuando Josué ingresó a la tierra prometida, una vez que circuncidó a esa nueva generación, celebraron la Pascua. En el libro de Josué hay celebración de las fiestas que el Señor quería que se evoque, que se conmemore, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios había establecido para con ellos. Pero en el libro de Jueces no hay ninguna de estas celebraciones. En el libro de Jueces se dio la espalda a todas esas observaciones que Dios quería que se cumplan, ¿verdad? Para con toda su familia. Ahora, no solo, digamos, se descuidó en ese fundamento eterno de evocar a Dios, sino también de estudiar la palabra. Allí hemos leído en Deuteronomio 6:5 en adelante, de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, de repetir las palabras, digamos, a toda su familia, cuando estás en casa, cuando sales, cuando vas por el camino, en todo momento, en todo lugar. Y estas mismas enseñanzas no cambiaron, no cambiaron. Colosenses capítulo 3 está diciendo: la palabra de Dios mora en abundancia entre vosotros, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es muy probable que los chicos, los hijos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos se molesten, se fastinen cuando alguien tiene que decir: vamos a leer la Biblia. Ya está el pesado. Yo fui niño, yo fui adolescente, yo fui joven, y yo decía esto murmurando cada vez que mi padre decía: bueno, traiga la Biblia, traiga el devocional. No veía la hora que termine ese momento. Era el momento más feo, más difícil. Ya me hacía el enfermo, que qué sé yo, para no querer estar. Nos pasa. Es notable que el libro de Proverbios, el Proverbios capítulo 22, el verso 10, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. No solo de muchachos, sino de los grandes, porque tenemos una naturaleza caída que nunca va a querer, digamos, caminar, ni puede caminar, ni agradarse de las cosas de Dios. Entonces, cuán importante era seguir estos consejos, enseñar la palabra a sus hijos, pero también eliminar todo lo malo. Es notable aquí en el libro de Jueces, nuestro pasaje allí, que estamos empezando a considerar, cuando Josué, digamos, repartió por herencia a cada tribu
la parcela que correspondía, ellos tenían que terminar, digamos, eliminando a sus enemigos, de los cuales eran idólatras, ¿verdad? En Jueces capítulo 1, por ejemplo, dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a lo de Bet-Seam. Si ustedes ven más abajo, verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gesed. Jueces 1:30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. El verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. El verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habían en Bet-Semes. Es decir, ninguna tribu pudo completar de arrojar completamente a los enemigos. Y querido, un enemigo, un mal que no eliminamos, tarde o temprano, ese mal nos va a terminar eliminando. Esa es la historia de los jueces. Esa es la narración de lo que está allí. Hacemos la placa siguiente, Antonelita, por favor, porque este es el fracaso. Dios le enseñó cómo invertir su tiempo, cómo invertir su vida, dónde tenía que poner la prioridad. El propósito era siempre Dios, evocar a Dios, tenía que dar prioridad a Dios y hacer sus planes, digamos, para poder ordenar su vida, para evocar a Dios. Lamentablemente esta nueva generación puso más énfasis en construir sus casas, puso más énfasis en poder, digamos, andar con sus cosas y probablemente sus placeres, y poco a poco fueron descuidando lo primordial. ¿Y cuál fue el resultado? Lo hemos leído en Jueces 2. Venían los enemigos y llevaban cautivos, robaban todo lo que habían sembrado, robaban todas sus posesiones y sus bienes, y eran esclavos de esos enemigos que no terminaron eliminando. Esos enemigos se potenciaron, se fortalecieron y nuevamente fueron ellos esclavos. Cada tribu experimentó ese mismo dolor. ¿Y por qué? Porque se dedicaron allí, como está en esa placa, a sus cosas, desobedecieron los consejos que Dios le ha dado y lamentablemente tuvieron que experimentar esa derrota. La historia de los jueces es la historia triste de muchas familias de hoy. Quizás este mensaje uno dice, ya conozco estas lecciones. Son muy claras, muy sencillas, pero no deja de ser que son las más importantes. Porque lamentablemente, por subestimar estas enseñanzas, por decir ya la conozco intelectualmente, lamentablemente podemos ver cómo nuestros hijos quizás conocen las historias bíblicas, conocen la liturgia, pero no tienen convicción en la palabra, no han fortalecido su comunión con Dios y han estado asistiendo a los cultos y a lo mejor en los devocionales en la casa, solo por influencia y no por convicción. Y tuvieron que partir porque se casaron, porque formaron matrimonio o incluso concubinato, porque han conseguido un trabajo lejos de casa y prefirieron honrar al trabajo antes que a Dios. Nunca, queridos hermanos, nos puede ir bien de esa manera. El Señor Jesucristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos padres pretenden que sus hijos se porten bien? ¿Cuántos padres pretendemos que nuestros hijos obedezcan a Dios, pero nosotros mismos con nuestros propios ejemplos, digamos, no priorizamos a Dios? Queremos que ellos asistan a la iglesia y nosotros no asistimos. Queremos que ellos lean la Biblia y nosotros no la leemos. Queremos que ellos sean obedientes y nosotros somos desobedientes a Dios. Queremos que ellos prioricen a Dios, pero nosotros priorizamos
nuestras primeras cosas desplazando a lo que el Señor quiere. Lamentablemente, después tenemos que llorar y decimos, mi hijo se apartó. Y deberíamos preguntarnos si es que nuestra influencia como padre no llevó a ese destino. La placa siguiente nos va a mostrar algunos consejos, ¿verdad? Algo que es fundamental. Hemos visto los fundamentos eternos, hemos visto el fracaso por no seguir esos fundamentos eternos, y nuevamente el Señor nos recuerda lo fundamental, en cosas tan prácticas, tan esenciales, tan vitales, que nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo y no lo hacemos. Dice el Salmo 127:1, si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y debe comenzar por el esposo y la esposa. El orar juntos. Qué importante es que todos los días los esposos oren juntos. Y si puede ser varias veces en el día, mucho mejor todavía. Usted sabe que si usted está peleado, no puede orar a Dios. Aquí tengo a mi esposa al lado. Y tengo mis hijas también. Ahora es imposible, hermanos, orar si es que uno está en desacuerdo. Uno de los 7 pecados que el Señor aborrece es aquel que genera discordia entre los hermanos. La discordia es digamos, una conducta tan destructiva que a veces damos lugar en nuestra familia porque comienza en el matrimonio. El hecho de orar juntos evita el que podamos seguir en discordia y evita entrar en discordia. Nos ayuda a poder arreglar las cosas para poder presentarnos ante Dios. Es vital que todo matrimonio cultive la oración, ¿verdad? De estar delante del Señor. En segundo lugar, hacemos la placa siguiente, Antonelita, y tiene que ver con otro consejo fundamental. Los padres deben orar por sus hijos, pero con sus hijos. Ahí en Proverbios, ustedes recordarán esos pasajes tan conocidos. No estamos diciendo nada nuevo. Y cuando estaba orando para ver qué quería compartir, yo estaba con otro, pero el Señor me encauzaba de poder compartir algo que seguramente tú sabes toda esta enseñanza, ¿verdad? Dice allí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es que los padres oren por sus hijos y con sus hijos. Es tan vital. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la riqueza cuando tú oras, digamos, con tus hijos y cuando tú oras por tus hijos? Bueno, cuando tú oras por tus hijos, no es que le estás haciendo recordar a Dios, porque Dios tiene tantos problemas, tantos pedidos que le llegan de todo el mundo, que a lo mejor se traspapela ahí tu pedido. No tiene que ver con eso, lo sabemos. El orar a Dios nos hace recordar nuestra responsabilidad como padre. Cuando yo oro por mis hijas, cuando yo oro por mis hijos, me hace recordar Dios cuál es mi responsabilidad primaria para con ellos. ¿Qué es lo que puedo estar fallando en mi relación con ellos? ¿Qué atención debo tener yo para con ellos en ese momento? Quizás un hijo o una hija puede estar requiriendo más atención que otros hijos por alguna situación X que está pasando. Pero cuando tú no oras por tus hijos, hace que seas descuidado y te concentras más en tus propias cosas y en tus propios planes y no inviertes tiempo en tus hijos porque has descuidado lo principal, de orar por tus hijos. Pero la otra diferencia, orar con tus hijos, ¿qué es lo que hace cuando tú oras con tus hijos? Bueno, tus hijos ven el amor que tú tienes para con ellos, el interés que tú tienes para con ellos. Tus hijos
valoran mucho ese tiempo que han podido estar orando juntos, digamos, por distintas situaciones que ellos pueden estar atravesando. Un examen, un noviazgo, una caída, un desliz, una debilidad, un deseo que quieren conquistar. Y tú te estás siendo parte porque eres responsable de esa, digamos, manera de poder ayudar a tus hijos. Los padres, lamentablemente, no caminan junto a sus hijos y es la evidencia de que no oran por ellos y no oran con ellos. Si estarían orando por ellos y con ellos, pues estarían en muchos más contactos con sus hijos. A veces tendría que preguntarme cuánto sé yo de mis hijas y cuánto ellas pueden saber de mí. Otro consejo fundamental para construir nuestra vida, invertir nuestro tiempo, hacemos la placa siguiente, no solo tiene que ver con que los matrimonios deben orar juntos, los padres deben orar con sus hijos y por sus hijos. Y esta placa que yo sé que te la he compartido, pero cada vez me la recuerdo porque esto es vital. Fallamos. Tus hijos fallan, yo fallo. Ahí en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Acá hay un croquis, un cuadro, en el cual en la parte superior dice mucho apoyo y en la parte inferior dice poco apoyo, refiriéndose a misericordia. En los laterales, en verde, tenemos mucho control y poco control, haciendo énfasis en la verdad. Cuando tú miras en la parte inferior derecha, tienes al padre autoritario. ¿Qué característica tiene el padre autoritario? El padre autoritario obra con mucho control y poco apoyo. El padre autoritario es aquel que demanda que se viva y que se haga correctamente, pero no brinda misericordia. No hay acompañamiento. Solo exigencia. Solo, digamos, marca lo que la ley dice. El padre negligente que está en la parte inferior izquierda, ¿qué cualidades reúne? Reúne mucho o poco control y poco apoyo. Es un padre ausente. No corrige, tampoco le apoya. En otras palabras, no está interesado, no está responsabilizándose por sus hijos. Un padre permisivo en la parte superior izquierda reúne estas características, mucho apoyo y poco control, todo lo opuesto del padre autoritario. Es un padre permisivo. Él le da mucho apoyo y quizás no pasa de grado y quizás no obedece, pero nunca le corrige, pero siempre le está apoyando. Pero un padre con autoridad es aquel que cumple equilibradamente Proverbios 16:6. Las dos herramientas que nos dan para poder ayudar a construir a nuestros hijos y aún nuestra propia familia en la verdad. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ese padre con autoridad usa equilibradamente mucho apoyo y mucho también control. Ahora si hacemos la placa siguiente, ¿qué resultado, qué beneficios tenemos? Bueno, en esa sección de la parte inferior donde era el padre autoritario, hacemos un clic, Antonelita, entonces el resultado va a ser hijo rebelde. Un padre que tiene mucho control y poco apoyo va a crear un hijo rebelde. Siempre me recuerdo este concepto. Toda regla sin una buena relación produce rebelión. Y un padre que solamente invierte su tiempo en demandar, en exigir lo que corresponde, pero sin tener una relación con sus hijos, sin invertir tiempo con sus hijos,
lo que provoca es rebelión. Ahora, si hacemos otro clic, Antonella, en ese sector estaban los padres ausentes, los padres negligentes. ¿Qué es lo que se construye? Hijos con traumas. Ahí la vi a la hermana Verónica, seguramente puede ampliar en otra ocasión esta situación. Pero ¿cuántos hijos, digamos, por la ausencia de padres, construyen su vida equivocadamente? Hay muchas hijas, por la ausencia de su padre, se ponen de novia y se casan con hombres muy mayores, porque su papá no estaba. Y quizás estaban buscando más un padre que un esposo. Desequilibrio, siempre va a haber desórdenes, porque no construyeron su vida en base a los consejos, a las directrices que Dios ha fijado. Han invertido su tiempo en otras prioridades, han planificado en otros propósitos, en otros proyectos su vida, pero han descuidado lo que Dios nos va aconsejando. Hemos destruido nuestra vida, nuestro matrimonio y la de nuestros hijos, lamentablemente. El padre de arriba, que era el padre permisivo, hacemos un clic, Antonella, que era el padre permisivo, va a construir hijos egoístas. Y lamentablemente van a sufrir, se van a topar con la realidad que no es así. Que si tus padres te han aguantado, te han soportado, en un trabajo no lo vas a conseguir. Vas a tener problemas en donde quiera que vayas, porque te ha construido una vida egocéntrica, soberbia, y esto va a influenciar en todo área social, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la familia, porque el padre que tenía que disciplinar y corregir nunca lo hizo. Pero aquel otro padre con autoridad, el siguiente de Antonella, lo que va a construir son hijos saludables. Por esa razón recordemos, hermanos, estas sabias palabras, aprovechando bien el tiempo. Hay tres cosas que salen y no vuelven: las palabras, el tiempo y las oportunidades. Nunca vuelven, son cosas que llegan y no vuelven. Las palabras, el tiempo y las oportunidades. Si todavía tienes tus hijos a tu lado, puedes aprovechar ese tiempo de poder estar hablando con él, estando con él. Yo la vez pasada te estaba comentando que había dos hermanos que marcaron notablemente mi vida, y uno de ellos era don Ricardo Robertson y don Ricardo Guastela. Recuerdo haberte contado que don Ricardo Robertson se hizo como 270 kilómetros de Orán hasta Jujuy para animarme a que vuelva a los caminos del Señor. Después que él me estaba hablando, yo estaba fastidiado. Se cumplía lo que dice el Proverbio 15:10, la reconvención es molesta al que deja el camino. Y cada vez que me hablaba, yo sentía esa recomendación y me fastidiaba porque no estaba bien. Y probablemente haya aquí, en esta sala, algún adolescente, algún joven, algún mayor, que esté molesto cada vez que le digan, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ir a la reunión. Uy, otra vez. Bueno, Proverbio nos describe, nos conoce Dios tal cual somos, la reconvención es molesta. Vino don Ricardo y obviamente cuando mi papá me dijo, no vino a visitarnos a nosotros, vino a visitarte a vos. Y cuando me llevó a un lugar aparte allí y me empezó a hablar, yo estaba fastidiado, digo, ¿cuándo terminará este hombre? Y entonces él, después que termina de hablarme con la escritura, él dice, ¿querés que ore por vos? No sé, vea usted qué va a hacer. Y él empezó a orar. Y empezó a orar con lágrimas. Y yo me levanté y me fui. Pero no conmovido. Me fui molesto. Estaba fastidiado. Yo no sé qué habrá dicho él ni cómo habrá sido. Pero tiempo después, esa acción, Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios, empezó a trabajar en mi vida. Yo no recuerdo lo que él me dijo, pero sí recuerdo su acción. Y fue esto lo que empezó a impactar en mi vida. Tiempo después,
Yo recuerdo que a la madrugada escuchaba, digamos, un susurro y fui a la habitación de mis padres. Yo tengo una sola hermana y mis padres, cada una teníamos una habitación y voy a ver, y eran mis padres que estaban de rodillas orando por mí. Esto empezó a conmoverme. Y querido, cuando los padres presentamos a los hijos delante de Dios, Dios trabaja de una manera especial. Y muchas veces nosotros somos los mismos impedimentos para que nuestros hijos vuelvan al Señor, porque no hemos dedicado o no estamos dedicando tiempo con ellos. Qué importante es que podamos invertir tiempo con ellos y poder, digamos, hablarle, sacarle a una confitería, a un lugarcito y poder conversar con tus hijas, con tus hijos. Gracias al Señor, con mis hijas la pude hacer, sobre todo con las últimas, con Gabriela poco porque era marrete. Estaba aprendiendo muchas de estas cosas, pero ha sido tan bonito poder experimentar esas conversaciones amigables, porque fallan, como yo fallé, y necesitan en ese tiempo de debilidad la amistad, la comprensión tuya para poder seguir adelante. Dice allí Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Gálatas 6, el primer verso dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y qué mayor privilegio es poder sobrellevar la carga de tus hijos. Y por último, en la placa siguiente, Antonella, un consejo más fundamental que nos recuerda y tiene que ver: padre, ayuda a tus hijos a que alcancen todos sus propósitos. Ahí en Efesios capítulo 6, el verso 4, Efesios 6, 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. En Colosenses capítulo 3, verso 21 dice: no seáis ásperos para con tus hijos. Yo recuerdo cuando estaba tratando de enseñar a conducir a mi esposa el vehículo, o a mi hija, a Gabriela el vehículo, o a Gabriela, todas. Híjole, ay, era una de los nervios, porque ya cuando no ponían bien la marcha y ya la primera vez como que me contenía, y la segunda y la tercera, pero había un momento que ya saltaba el gran César. Entonces, ¿cómo van a aprender en todas estas cosas? Entonces, nosotros como padres debemos alcanzar a que nuestros hijos puedan alcanzar todos sus propósitos, no solo los estudios. Estamos acostumbrados a poner énfasis en sus estudios y está bien, pero no es lo único. Principalmente, lo que debemos poner atención es que si nuestros hijos tienen convicción, esa relación estrecha y continua, que ya no necesita tú estar diciendo tenés que orar y leer la Biblia, porque ya lo hacen. Y lo van manifestando a través de su madurez. Cuando ves esto es porque estás alcanzando, ayudando a que ellos alcancen sus propósitos. Ese es el propósito como padre, de invertir nuestra vida en ellos. No solo en las cosas de sus estudios, sino en las cosas prácticas de la vida. Cada vez es más difícil conseguir trabajo. Cada vez más difícil es que los matrimonios estén juntos y en casa. Qué importante es que puedan hacer distintas actividades, distintos oficios, para que puedan valerse por sí mismos. Para eso tiene que invertir tiempo en ellos. Yo cómo hubiera querido que mi papá me hablase de sexo, cómo hubiera querido que mi papá me enseñase
hacer cosas, nunca lo hizo y estaba siempre ocupado trabajando para sustentarme. Pero como la mejor inversión que yo puedo hacer de mi vida es invertir en la vida de mis hijos, que puedan seguir a Dios, que puedan tener los recursos para valerse a sí mismos. Y tiene que ver mucho con los oficios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:10, tú has seguido mi doctrina, mis padecimientos, mi conducta, mi fe. La discipulación es una transferencia de vida. Y ojalá que nuestros hijos reciban ese tipo de vida, no una vida que desplaza a Dios, no una vida que cada vez que hay reunión tú te vas al mercado, tú te vas al deporte, y no porque esté mal, pero justamente cuando hay reunión te vas al mercado, te vas al deporte. Ahí es lo que está mal. Le estás enseñando a tus hijos con tu propio ejemplo que no es tan importante la reunión. Y cuando desplazas la iglesia, estás desplazando a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la placa, la última placa, tenemos ahí, cuando ya los hijos se van. Ojalá que ellos puedan decir, gracias papá, gracias mamá, por haber sembrado en mí tu vida y tu ejemplo, viviendo en los principios de Dios. Como dice allí Colosenses 3, ¿verdad? Poniendo la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, en las de la tierra. Este es nuestro proyecto de vida. Esta es nuestra inversión de tiempo. Y también el tiempo, el proyecto de vida y la inversión de tiempo de los hijos, de poder capitalizar esas enseñanzas. Quisiera orar para terminar este momentito. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque nos das el tiempo a todos por igual. Pero ayúdanos, Señor, a descubrir tu voluntad. Que nuestro propósito sea siempre tus propósitos. De esa manera poder planificar con las prioridades correctas. Principalmente debemos comenzar por casa, a construir nuestras vidas y la vida de nuestros hijos como corresponde, nuestro deber y nuestro privilegio. Señor, ayúdanos que la situación laboral, económica, los problemas que pueden haber, como también las diversiones, nunca desplacen el poder vivir cerca de ti constantemente. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.